de tenerte a ti cada día, vida mía. Antes era un Don Juan, ahora soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy lo que a ti se te antoje, pero no me dejes jamás. Soy el perro que sigue tus pasos, el mendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso. Por ser el dueño de ti. Te dije que fuéramos amigos. No quise que sucediera algo más entre nosotros, ya que yo tengo ya el amor de mi vida. Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise. No es desilusión, porque nunca te engañé. Quiero ser tu amigo nada más. Quiero ser tu amigo nada más. No llores más, chiquilla. No llores, por favor. Quiero ser tu amigo nada más. Quiero ser tu amigo nada más. No son cosas injustas. El que manda es el corazón. Algo más entre nosotros, ya que yo tengo ya el amor de mi vida. Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise. No es desilusión, porque nunca te engañé. Quiero ser tu amigo nada más. Quiero ser tu amigo nada más. No llores más, chiquilla. No llores, por favor. Quiero ser tu amigo nada más. Quiero ser tu amigo nada más. No son cosas injustas. El que manda es el corazón. Gracias por los regalos que me diste, esos detalles que siempre tuviste, que hoy sé quién los mandó. Los ositos de peluche y la infinidad de cartas de amor que con cariño las recibí. Podrían fundirse un día. ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría?
Exigió mejores condiciones laborales. Exigió mejores condiciones laborales y nos dejó. Sí, No dejó. está bien. Argel estaba. Esta ya no será la jaula de ese facho. Ya no. Ya no. Ya no. ¿Qué es lo que es tu remera, gordo? O sea, Guns N' Roses, estúpido, ¿qué es? El binomio de Puta. oro, estúpido. nosotros somos pocos, carajo. ¡Buen día! Vamos a hacer otro buen Se día, te igual. ve todo el brazo, hermano. Ahí. Volvé acá, carajo. Mañana. Cagate de calor. Sí, boludo. Allá era un sauna, hijo de puta. Supuestamente ¿Eh? vino su papá a hablar. Y más o menos así tuve que hacer. Supuestamente. No, impresionante. No, ya está todo solucionado. Estoy arreglando mi casa. Le estamos poniendo ventilador. Se está arreglando el aire porque es jacuza. ¡Jacuró! ¿Ya estamos listos? ¿Estamos listos, ya? Inalámbrico. Dale. No escucho, pues, ahí está. Dale, gordo. Muy, pero muy. Miércoles, mitad de Mira semana. cómo me racotaco, mi amor. Hacele raquiota. Ah, me está mimando, boludo. Y yo, vos no te mimo acá, vení. No, vos me pegás, boludo. Le has llamado a Ruiz Rubín. Gani, vení acá. Ven, Nina. Quique, coge. Quique. Mañana ya voy a estar ahí otra Boludo, vez. qué rico olor hay ahora. Sí, ¿verdad? Había sido, ese era el tema. Bicho, cuidado con eso, ¿sí? A mí lo único que me hace aguantar 2 horas de programa es mirar acá los ojitos azules de Llanito. Wow. Epa. Pero a la pucha recién estaban los abrazos ahí con Domingo. demonio. Pero cariño. Antes yo- con demonio. Pero cariño yo Con- le puedo con dar a Domingo. todos. Pero demasiado falso parecen así, ojos azules. Vos tenés que mirar los ojos de Domingo así, ese ojo color miel negra, No, ya intenté con unos ojos color miel negra y no funcionó. ¿no? Volvió la Caperón. Sergio Orteman está en el sofá. Domingo Le está echa- tipo yo el lunes, pireba ahí. Y le echaron de San Lorenzo, güey. ¿Qué te pasa, Mingo? Está cansado. Pregunto más de qué. Dormí ya, doctor, trabajo. Nada, no quería hablar. Camila, esa toma. Cami. Va a verse feo lo que voy a hacer, pero cuate, olena un poco. De la core con César. No, es mi nuevo jabón para lavar. Y tiene un olor a lavanda y una mezcla algodón. Olor a lavanda. Qué loco. Si hay algo de lo que no te podemos acusar es de Baené. No conozco, Después te podemos rico decir olor, pero todo. no conozco el olor a ¿De dónde compra José lavanda? Es la marca de su jabón. Allá en la Diablita. El de lavanda. Hola, cuate. ¿Cómo están, señores? Buen día. ¿Qué hace ¿Qué Kike ahí tal del está otro Fabiola lado? de salud? Esperen, le voy a arreglar primero a Fabi, después Poncho. Ay, no le gusta mi pelo. Lo que pasa, me Yo lavé pues soy su asesor. Sí, mi ascensor. Me lavé el pelo y estoy usando un aceite de ricino que me mandó Fabi Tom. Para hidratar el pelo. Y como yo quiero recuperar mis rulos para no peinarme más tanto, entonces tiene como un proceso y ahí en el que en inicio voy a hacer una tormenta de la gran pistola. Acá acet, acá tormenta. Acá sí, tormenta y después va a quedar bien, pero allá jupona chupé este día. Ya No, pillé ya lo que me pasa también. O sea, te faltaba bañar nomás. También. Ella ya está para otros rounds. Disculpen, yo hoy no le voy a saludar ni a mi líder Salvador ni a mi hijo Elías. ¿Por qué? Alzar. Poneme música de ejército. ¿Qué? ¿Eh? Número 3. El regimiento 8.
señorita. Directo desde el puerto de aduana. Dale su cámara aquí. Algo con la zurda. O hermano de Roberto. Él le dieron el hermano permiso. de Roberto Willy. Hermano de la Poné hermana de subtítulo. Televisión Paraguaya. Buenos días. Buenos días para todos. Permiso para descansar, mi general. Sí, tanto. Sí, señor. Permiso. Está con delay. Yo soy tu inferior, vos sos mi superior. Permiso para descansar, mi general. Adelante, señor. ¡Qué áspero! Muy bien, firme. Como macho sin ese. Como macho. como macho. No, maricona. Ahora para vos. El zar de la televisión paraguaya, Pedrillo. ¡Trajo camisa liberal! Hoy, vos eras, sentate ahí al lado de Checape. Vos sos reservista, Pedriño. Me reservo para las mujeres. Que A la gran bola. Ese otra. kepi de qué? De... compré viste cuando los Yankees tiran nomás, cuando ya está inutilizado, bueno, ahí en el rejunte, hermano. Es un nuevo idioma. Vos al subsuelo te vas a ir. ¿Qué hace Caifán acá? ¿Cómo? Una conversación. Amigo de la rock and pop, conozco. Le Época del conoce. 2000, Sí. Él le conoce a todos. Él le conoce a año todos. 2006, yo le conocí a Caifanes Daniel. está a punto de traer Caifanes. ya a Popu TV. Necesito una conversación entre Otaku y Pedriño. El año, ¿te acuerdas cuando me grabaste lo de No Palideces de Wailers? ¿Te acuerdas? Hasta ahora tengo. Bueno. Pero coño, número. Escríbanse por Sí, WhatsApp. ya carajo. avanzado. Bella pola asado. A tomar metamina. Bueno, ustedes le conocen recién Tamonguetamina. a Peña Daniel Mongueta. Martínez Caifán. Ustedes le conocen, pero yo le conozco del año 2006. Porque, sí, ustedes le conocen recién. Ah. Bueno, acá respeten a que antiguamente ya le conocen. ¿Cierto? Así viejo. Ustedes le conocen recién. ¡Lávense el oído, no entienden! Pero yo le conozco porque Para que por aprendas, la Ramón Ari. me fui a Maleducado. unas vacaciones. Bueno, ahí le conocí a Daniel Caifanes. Hicimos una buena amistad, me grabó unas cuantas cosas, me dio cuenta que yo era muy rockero de alma. Y me grabó unas cuantas cosas de Wailers, de... ¿Cómo sabe Paliese. música? ¿A vos te gusta más el reggae entonces? No, en ese entonces había un Añaraco, festival. Al En final. el Raquiura hizo un festival de... Sí, me acuerdo. Bueno, ahí me fui y me grabó eso. Me grabó, va a tener un costo, me dijo. Bueno, ¿Cuánto te cobró Caifanes? ¿Cuánto te Lo que cobró sí. Caifanes? Pero en ¿Cuánto ese hizo Caifanes? pero es que por tener un material único, yo capaz que inicio una gran amistad también acá. Y ya sé, y nomás. Le pasé varios, tenía varios billetes de ¡Tiempo! 20.000. Y le pasé esos billetes de 20.000. Unos cuantos. Bueno, hoy... Puntos. Está bien, me dijo. Recuerdo bien aquella vez. 30 segundos de acuerdo. fama ya. Me acuerdo también de eso. Bueno, Pedriño, hoy ya vas a tener que tomar una decisión. Silvita, Cami, Cheli. No, Chelico tiene novio. Pero igual. Antonio. Señorita. La nueva, ahí vino una nueva hoy. Hay una nueva. Mile. Dile. Ahí ya es. Qué linda pierna. Epa. Sí, conocí Pero es la hermana de Cami. Mile es la hermana de Cami. ¿Qué? Sí. Pedriño. Solamente que hermana. Cami se va a la iglesia de los capuchinos y Mile se va a Pastor Abreu. Cualquiera. ¿Qué vas a hacer de Cualquiera, Alexa? gordo. ¿Qué vas a hacer de Alexa del YouTube? No, así ¿De como vos. Melissa? Así como vos ¿De le conociste Melissa? por- Ayer así- le especulaste a Guides, una venezolana. Pensó que era venezolana y había sido era venezolano. No, yo le sé como Venezolano. vos, hermano. Le conozco a todos, a millones de gente por línea, así, nada más. Y personalmente esos otros, así como dirían, otros. Bueno, así yo sé como vos. Así que, ¿qué mejor ejemplo como que vos? Bueno, porque las cosas se Dale, personalizadas. Gracias, Eso va a ser Pedriño, un gracias. concepto Sí, que desfile personalizado. Fabiola, dicen Eso acá. vale. Cierren el micrófono a No, Pedriño. no, ya está en un proceso. No sé, yo creo que hay que hacer un programa nuevo entre Otaku y Pedriño. Se re va a entender, ¿no? Boludo. Vos, vení acá, Un vos. programa que sea Otaku, Pedriño y un chileno.
¿Pueden por favor hacer el clima otaku con Cheli le sacó el Le sacó el micrófono, Cheli. Sentate, carajo, le digo, Cheli. Entiendo mejor el alemán al revés que a Pedriño, dice Fede. Ahí. Hoy te llegó el aduanero, el zar de la aduana. Ay, ay, ay. Bloque de por fin sábado en Popu TV. Faltan las tacuaras nomás ya. Bueno, gracias Pedriño por venir. Vino para el concurso. Hoy pero hay concurso de cachaca pirú, en serio. ¿Eh? No trajo pareja nomás. No trajo No pareja. trajiste pareja. Hoy ¿Cómo no. conseguirle? Ahí. No, le podemos conseguir pareja a Pedriño. Con miles. Pues Emile, pues. No, pero. No, acá no se pregunta, es acá no. se ordena. Acá, por ejemplo. Acá somos o dictadores. o podemos hacer una concurso de cachaque. ¿Verdad? Inclusive. Puede ser también domingo con Pedriño. Hasta yo me animo a bailar con mi general. La cara de Pedriño. Demasiado quiere agarrar el micrófono. Otaku también, ¿verdad? Bueno, en el kick también están conectados los ¿Está todo? muchachos. Hola, Loro Trollo. ¡Hola! Kika, te querés sentar sobre la antena de Otaku, por eso está por ahí. ¡Epa! ¡Basta! No te basta con la mano de tu titiritero por atrás, también querés la de Otaku. Dice. ¡Ey! En Kick no te quieren, parece. ¿eh? Mira por la mano de otaku, se da mi amor. Gran Hijo de pistola. puta. No querés que sea proctólogo este tipo. No, él se va a la ciudad de Juan León Mallorquín. Che, te dice, mi amor, hoy tengo ginecólogo. ¿Quién es tu Impresionante. ginecólogo? Otaku. Pita dulce. No, querés decir a Llanito le agarraba a Otaku. No, ey. En vez del dedito con la uña larga va a No, ser. fíjate. Ay, qué horror. Qué fuerte. Dice acá en YouTube, si hacen un podcast entre Otaku y Pedriño me va a dar una embolia. Doctor No. Love y Otaku tienen que hablar juntos. Pedriño featuring Doctor Love. Hola, poputista desde Argentina, le miro todos los días. dice André. ¡Epa! Saluda a toda la República Argentina, corriente. Chupá la luz, su chupala. Boludo, que mucha gente de Argentina la vez pasada se acercó a saludarme en el carnaval, boludo. Anda para allá, bobo. Saludito a la gente de Argentina. De acá ¿De Formosa parte? o de dónde? No sé, boludo, yo no le pregunté de dónde eran. ¿No le tampoco. preguntaste? Como, ¿Y, "Ah, y muchas qué gracias", te dijeron? decía. Soy de Argentina. Sí, nosotros te vemos desde Argentina. Te amamos, Elías. Sabes que no hay otra persona como vos con ese carisma que le alegra a la gente todos los días. ¿En serio? Ese entusiasmo. Ese entusiasmo que le Entusiasmo pones. a la vida, transmite a través del celular y la televisión. O sea, eso transmite. Yo te veo y le veo a Drupi. ¿Qué es Esa Drupi? vida. ¿Qué es Drupi? Drupi, Elías, Hija, no tenés sabe que quién es verle a Drupi. Drupi D. Drupi, Drupi. nunca vio Cartoon Network. Ay, Chicos, feliz. también les recuerdo que pueden escribir en Twitch. Acá tengo mi tablet para leerles a ustedes. ¡Ea! Mi amable Teiko. Hoy estoy amado. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No sé, para qué pegó nomás. Si de repente pues anda el medicamento, después no anda otra vez. Espera, ahora ¿cómo estás? Hoy Te estás entiendo. Elías amable o Elías que de repente va a llorar porque demonio se va a Estados Unidos. No, o... hoy no. No, no parece sé. que no se va. ¿Qué? Verás, por al final. ¿Por qué, Pico? Parece que no se va. No siento que voy a llorar ahora por nada. ¿Qué pasó? Hoy demonio? está Tú neutro. Rebotó tu visa. No. No. ¿Qué? ¿Qué? Los que van a llorar son otros. ¿Por qué? ¿Qué ¿Quién? pasó? Con talla. No puedo contar yo. No me compete Puta a mí rey contar. misterio A la con talla. puta prima. En pausa ya hablamos. No, a la gente quiere saber. No. ¿Qué pasó, ¿Quién va a llorar? Amboya? Tira enigmático. No, Vos, porque la imagínate vez que pasada solo- la vez pasada quería tirar mis chismes y me dijiste que te querés ir Pero a ahora caos. tenés el choker ya le parece a Lucas Renato. Tira así enigmático. Porque pico Lucas ¡Caos! Renato, boludo. Tenés aire. De tabú, mírame a mí, nada que ver con Lucas Renato. No Lo ofendió, lo ofendió. No le gustó. Bueno, tira el mío. chisme. Yo te voy Sale, a... amo a Lucas Vos- Renato, pero... Dale, du. Tira el chisme. No tiro. ¿Quién? A la ¿Es de puta. acá? ¡Dale! ¿Es de acá? Y De- no. Dale, contaba primero. No. A que Salva ya sabe. dale. Salva ya sabe. Sal- ¿Es de Geno o de Popu? De Versus. De los dos. Fabi. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío, tenés que disimular mejor. ¿Qué? Boludo, tu enigmático es Fabi. Man, yo conocí disimular. Por eso le digo a la gente, avísenme cuando yo le estoy mirando mal, porque yo no diferencio. ¿Y qué pasó con Fabi?
¿Y acá? Se va a ir al mundial. Y ese era el chisme. Pero eso a mí no me importa. Con tal de que no se vaya demonio. ¿Eh? Con tal de que no se vaya demonio. Ah, él trancó la hija de Vos demonio. trancaste la hija de demonio. ¿Qué hijo de puta? Vos le trancaste a demonio. Qué bárbaro, Lía. Hablamos ahí, le dije, le propuse una mejor opción. Se ¿A fue a quién? recursos humanos. Atención. Fue a recursos humanos porque los recursos humanos son sus amigos. Por Y eso mis es amigos que, también. por eso es que yo no salgo de ahí. Y vos dijiste, no creo que el demonio se va a ir. No creo que él pueda cumplir la función, las dijo. funciones que amerita estar en ese A lugar. la gran puta donde llegué, o sea, Ah, Y sí. el sonidista vamos a cambiar también sin nada de paso. ¡Epa! sí. Atención, tiene mucho poder. Dale, dupla, dale. El conductor se va a jubilar también. No, vos sabés que vos estás bien, boludo. A mí me gusta mucho el team que hacemos acá. Tu espíritu, con tu espíritu. Es cierto que pediste también que yo me quede acá y no me vaya al mundial porque me vas a extrañar. Probablemente sí te extrañe, pero no, ese es tu rubro. Vos sí podés irte. Ay, Después, ¡Qué bueno! yo necesito saber, José, ¿por qué tu cuello está negro? ¡No se vaya, hermano! Mira, Mira, corre, Es un gordo. tatuaje. se tiñe el pelo y se le corrió toda la pintura acá, mira. No, ayer, espera, le voy a pasar a demonio. Yo ¿Qué? dije que Ayer era un le grabamos, tatuaje, boludo. Después de tercer tiempo, pues grabamos un videoclip que va a salir de parodia de Amor de Vago. Amor de Y va- yo tenía el tatuaje acá del cuello, uno de los no, chorros. No te puedo creer. Y encima, ayer terminamos. A las 11 de la noche terminamos el videoclip. Saludos a Loma San Jerónimo, ahí grabamos. Y Sofi se fue Qué a lindo buscarme. está. qué lindo Hermoso está está San Loma San Jerónimo. Que va a hacer su carnaval. Carnaval. Y vos Yo me sabés vengo, que digo. Sofi se fue a buscarme, ¿verdad? Y yo ya estoy. Y ella manejando, y yo, qué gana de tomar una cerveza. Y Sofi, De veras, tipo alguien que conozco. Y le llevé a la costa hasta la 1. Yo estaba. Y todo con mi diente pintado y mi tatuaje yo hacía en urgencia. ¿Qué le pasó? No sé, el choque de calor. Tipo no sé. Fabi. Tipo Fabio Leo. ¿Y será que no le va? Yo ya descubrí No, lo que pero me no fui pasó. como el amigo de Fabi que ahora te voy a poner el suelo. Ahora no, después. Pero tu esposa, vos podés hacerlo. Sí, pero ¿cómo pico si estaba así ella? no pega. Así no pega. Entonces No, llegué no. a... Eso sí. Tiene que estar en sus No, cinco ella tiene sentidos que cumplirte como pegar, mujer. porque si no, Nos fuimos al IPS Cheto, ¿verdad? El IPS ¿Cuál es Cheto. el IPS Cheto? Y La ahí coast, la coast. Ah, Ahí ya, está. ya, ya. ¿verdad? IPS Cheto ahí en urgencia y como yo demasiado quería tomar, No te Corre, gordo, puedo creer, boludo. le dejaste ahí salir del parque. No, viendo ya. no, estaba el termito de sol de su colegio. Y había un VG's ahí cerca, pues. Ajá. Y compré 3 latitas en ese cosito de vino amigo nunca. Amor, espera un ratito. Jugó un ratito, voy a traer magníficamente la algo. partida Coño, entera. Vale, latita, ple, ple, ple. Vamos, amor. Sí, y ella estaba. Está bien por todas esas veces que te hizo Sí. perder momento ella caura y no te fuiste a comer asado Claro. con Nelson. Ahí Ella está. popona. Bien. Muy y bien, bueno, José. ahora ya estamos y ya está mejor, se fue a trabajar. Hoy yo me levanté tranquilo. Che, pero este calor ya no da más. No, no da Es más. Ya no increíble da el calor más. que hace Te afuera, da boludo. así. Pire, ahí te deja el calor. Pero raro es, pero porque eso es lo que yo me río, porque Ñandeco ya es a playa, pe, y cuando nos vamos a la playa, ahí salimos luego al sol de Caichi. Pero ahí pues no es el mismo calor, Fabi. Pero no es diferente. exactamente, no es el mismo calor, es un calor así raringui. Acá es un calor Aparte, no, fuertísimo. pero entrar, por ejemplo, en el mar y tener frío al toque. Al Por ejemplo, toque. al toque, ¿verdad? En la playa hace calor, pero ahí y después a la tardecita el viento siempre es fresco. Siempre es fresquito y de Cuando, noche. cuando hicieron el Rally Dakar en enero, creo que fue 2017, 17. los pilotos que van al desierto de Sahara, eso no querían saber más nada de Sí. Paraguay. Pero Por el tema del calor, de la humedad, pues es la humedad lo que... es fuertísimo nuestro calor. Este Sí. calor nuestro no es para cualquiera. Yo digo que nosotros resistimos bien luego al desierto. Por eso era que nadie lo espléndida cuando vaya. ¿Dónde era que fue? En Dubái no sé qué fue, que salió segundo puesto. Y ella divina así en el sol. Y las otras. Sí, Ahí está. sí, porque si no... Se va a su más nadie, por cierto. Es por segunda vez. Pero solamente a ella le queda bien su panza. A mí también. Le trataron de fábrica de bebés. ¿Por qué? ¿Por Ese qué vos- Pico le dice ¿Ah, sí? eso? ¿Por qué la gente se mete, verdad? ¿Cuántos hijos ya tiene Mark? 8. Se Ay, está por ahí, güey. boludo. 8. Y bueno, pero alguien tenía que hacer Ya va a jefe, ser su ¿verdad? octavo.
Pero no le muestra todavía a su hijo, ¿verdad? La cara de eso. Su bebecito ya se le vio la cara. ¿Ya? Ya se le vio. Tiene una mezcla, o sea, se parece mucho a Nadia. ¿Y al papá? No, pero- Tiene pero aires, pero tiene más trazos y el color de piel de Nadia. Gracias a Dios. Bebé. Dale dupla, dale, Oye, ¿a dale. poco a la BBI? Fabi va a la Chaca, preguntan acá. ¿Cuándo tengo que ir a hacer cobertura? Buen día, saludos desde el barrio San Pablo, siempre presente. Estira, aún no lo soñé, ¿qué piensan? Dice. Y mañana, Hace mañana. demasiado No puede calor. hacer porque no tiene su mesita de mármol acá. No, pero hace No, luego aparte me va un patatú con este calor, boludo. llegas a Mira hacer cómo me un- acaricia Otaku. Veamos. No lo soñé ahora mismo y te morís de un infarto. Mostrá un poco tu índice nomás, Otaku. Mira lo que es un Mostrá un mano, poco tu boludo. Mira. índice. Índice. Índice, estaba meñique. ¿Y el del medio, No mostramos? entenderle en algo. La gran... Hijo de puta, boludo. ¡Diogo! ¿Te imaginas si te tienen que meter dos deditos, el índice y el del medio? Por suerte no me tocó. Otaku proctólogo, imagínate. Imagínate Otaku proctólogo. Bueno, voy a meter suavemente, avísame qué tal está. Y el paciente ahí. Ay, qué Noticia relajado. de último momento. Ay, no puedo. ¿Qué pasó? Viste que se iba a hacer el encuentro de los Teriam Nosotros vamos a hacer también, vio. en Encarnación. Vamos a hacer nosotros. Sí. Comunidad Teriam.py. Por el bien de la comunidad, no vamos a hacer la juntada. ¿Por qué aplauden? Porque no. Que nada que ver. ¿Por qué Déjenle a la aplauden? gente Déjenle que a la sean gente los ser, perros que boludo. quieran. ¿Sabes qué? Ustedes tienen que aprender de nuestro hermano mayor Gem. En Gem iban a estar indignados, iban a decir, Dios mío, te juro que no puede ser. Boludo. Ahí está, mira. Dios Ese- Doberman. No, ese es un galgo. Ese es un galgo, ya está Vos te castrado. autopercibís perra, ¿verdad? Se autopercibe zorra. Tráiganle al veterinario porque hoy Se es más suspendió. perra que nunca. Se suspendió, vio, entonces. Se suspendió. Dice, hola, queremos dirigirnos a todas las personas que han visto nuestro video para aclarar varios puntos importantes. En primer lugar, queremos expresar que muchas personas de nuestra comunidad sienten un profundo temor de asistir al evento debido a los mensajes ofensivos, agresivos y amenazantes que hemos recibido en los últimos días. Estas situaciones generan un ambiente de inseguridad que no puede ser ignorado. Nuestro principal pedido es que se nos garantice el 100% de la seguridad para todas las personas que asistan. No se trata de un caso aislado, hemos recibido amenazas reiteradas, lo cual incrementa la preocupación y el miedo dentro de la comunidad. Queremos dejar en claro que no estamos exigiendo apoyo, únicamente exigimos respeto. Ya. Y acá, nuestro principal pedido es que se nos garantice el 100% de la seguridad. Queremos dejar en claro que no estamos exigiendo apoyo. No entiendo. Ya hemos sido informados sobre la existencia de grupos de odio y comportamientos discriminatorios. Eso con todo ya, ¿no? Y justamente por eso consideramos indispensable que se tomen medidas concretas para proteger nuestra integridad. Mientras no se nos asegure de manera clara y efectiva la seguridad de todos, no podremos asistir al evento. Nuestra prioridad es el bienestar y la tranquilidad de nuestra comunidad. Agradecemos la comprensión y atención. Muchas gracias. Buenas noches. Dice que la manifestación de los maestros, a su suerte nomás, ya porque se van a ir a cuidar a los Teriam. Che, ¿qué pasó con la manifestación de los Y profes? pasó a estudio el 23 de marzo. Para mí, Está jodiendo. para mí que los Terians se están tomando muy en serio, nomás ya las amenazas. A todo el mundo que nos amenazan en redes. No, Vayan a hacer peor, nomás su Pero mierda y ya está. salió también a hablar el pastor Emilio Agüero. Emilio, sobre la falta de padres, padres ausentes, ¿verdad? Después también que, bueno, ante esta situación, ¿verdad? Él desde su punto de vista religioso y salió también a hablar a la par un psiquiatra. Y el psiquiatra lo que instó es a la ciudadanía de no discriminar a estos jóvenes y en el caso de que algunos necesiten ayuda,
poder llevarlos hasta un lugar donde puedan asistirlos psicológicamente, ¿verdad? Bueno, pero el pastor también no cuanucane muchas veces. Le aprecio mucho a Emilio, pero este tipo de comunicado tiene que sacar cuando están los pendejos que agreden, matan y violan a las chiquilinas, a las noviecitas, como el caso de María Fernández. Entonces que deje de joder con esto. A ver. Todo extremo es malo. Son seguramente unos chiquilines que ven las cosas en TikTok de los Terian y se creen zorros y no le van a hacer daño a nadie, pero también están expuestos a la burla. En un mundo libre también se burlan de un gordo que tiene tetas, se burlan de un puto, se burlan de todos nosotros. ¿Entendés? Entonces... no vamos, curtan cena un poco más los perros. Cierto. No le querés ver a Irene Rotela que no se va a manifestar por su derecho porque recibe mensaje de odio. Ah, mandale, perro, una chiquilinada, me salió salva. Le salió. No querés verla masivo, no sale más porque recibe amenazas. No querés ver. Yo cuando rompí la tacuara me querían crucificar. José, Ay, ¿qué pero fue lo peor ¿con que qué te iban a alzar? Cuando eso era flaco. No, cuando eso era más flaco y tenía barbita reggaetonero. Ah. Gelatino. De José. ¿Por cuá? De Sargent, No, de Sasha. ¿Cómo? Vos están los yuteños Ah, explotando. lea- Acá mensaje. dice, no se bañó José, es un nuevo otaku, dicen acá. Hola muchachos, saludos desde Nueva York. José, ¿le mostraste aquí que el video de su socio Henry? Pregunta. ¿Quién vio a Henry? ¿Qué pasó? Henry no es tu loro de tercer tiempo. No, ese no tiene nombre porque un tóxico acá me celosea. Sí, Yanito Pio es... copiaron. Yanito Pio es un Terian o es un loro, preguntan acá. Ah, un Terian pero loro. Claro. Claro. Autopercibo, Se lobo. autopercibe el loro. Hijo de puta. Era al pedo, compré mi cebollón. No, dicen acá. ¿viste? Los perros. Ahí Lulax. Voy a guardar mis varillas, dicen acá. Soy Terian y tengo 30 años. No generalice, José. Peor es ser de Rubio Ñu. Espera, el caso de Lulax es muy diferente porque los Terian se disfrazan de animales y Lulax es un animal. Él ya Capibara. nació siendo capibara. Ya nació. ¿Entendés? Los otros se disfrazan. Después, ¿qué más dice Fabio López? Rodrigo me dice Abraceroso. Candera, Fabi, nunca lees mi mensaje. Ahí ya leí su mensaje, no sé qué más dijo. Hola chicos, soy una oyente nueva, me encanta su programa. Saludos desde Buenos Aires, dice Celeste Franco. ¡Epa, Saludito Celeste, saludos! te amo. A Celeste, ¿qué será que Celeste se vuelve azul? Uf. Cuando madura. En algún momento No, de su vida. era azul. Ella ahora era es azul y se celeste. cayó en un pote de pintura blanca, se mezcló y salió celeste. Claro, blanco con azul. Che, ayer hice aritos de empanada. Aritos de empanada. ¿Cómo es eso? Sí, una chica vino a hacer artesanía acá y eran como unos llaveritos, pero por el Día de los Enamorados, el del pancito y la empanada. Hice los aritos, voy a pintar y te voy a regalar uno para tía Belén. Entonces vos En solo tu le programa, come? en UPEP. No, para un aro y vos le vas a regalar a tía Belén. Regalo del Porque día de los así tiene enamorados. una empanadita y tiene el pancito. ¿Entendés la combinación? Salva. Y por alas de regalos. ¿Por qué? Mi amor, ¿qué me regalás? creativo. Arito de empanada. Arito de Me empanada. gusta tu empanada. Ya tu empanada. Sí, acá insisten que Fabi tiene que desfilar. dice. No, Yani ya no quiere elaborar el día porque ya no escribe nadie. dice. Chicos, no me obliguen. No le obligan a Fabi. Escriban en Twitter. ¡Qué desfile! Para mí que Recursos Humanos lo que quiere que demonios es que levante las palas. ¡Desfila! Esta dedo. Se levanta Pedriño y no solo Pedriño se levanta. Miau, Pedriño. Hijo de puta. Tenemos con qué para el mundial. Ahí delantera. Aguante Tony Sanabria, boludo. Great things are coming where you're from, Paraguay. Oh, it's a great country. I love your hair. I love your hair, yeah. Fabiondo ayer se convirtió en Terian. Dice, ¿por qué, veo? Ayer fui un conejo Fuiste conejo. Ayer Yo soy Alicia en el País de la Maravilla. entonces. para la cueva, chicas. Pero cuidado nomás, esa cola de zorro que tiene la puntita en la punta.
No, pero ayer pues tuvimos programa especial de formato latino por lo de Bad Bunny, por eso. Good Bunny. Pero hoy una chica publicaron en TikTok, salía de una consulta psiquiátrica y llevaba su colita De Terian. de Terian. Ah, sí. Sí, en un... Pero ahí no tiene nada malo. Yo a centro veces salgo de público. consulta psicológica con el uniforme de la secre. Con el bueno, sí, pero y eso nomás lo que dijo el psiquiatra, Hay que que respetarse. A veces me agarra por el laburo y tengo que eso entrar. es lo así. que pidieron. Respeto y comprensión, porque quizás muchas veces por una cuestión de pertenencia, en estos espacios como que se Se encuentran. encuentran. Se tienen- encuentran. Pero encuentran su seguridad. Pero imposible lo que piden de no nos agredan, no nos tiren hate. A todos nos tiran hate. Exacto. Tienen que aprender a curtirse un poco. Y si tanto les gusta esto y Bánquense. si tanto se sienten cómodos con esto, defiendan a su postura. Va a venir con la gente que diga, qué pelotudo que sos, pero si es que te gritan eso, vos no podés estar... Decirle. Decirle, Es huyo, amigo, si Me te cree perro. hable. Me así. Acá ¿Quién consulta. Cuerno de domingo. Me pregunto si serían los métodos anticonceptivos que usarán. ¿Será la vacuna anticelo? Puede ser. Puede ser. Qué O que se le corten los huevos. O que se le castre. Demonio comenzó toda esta moda de los Terian. Él Sí se quiso creyó que se perro y hable. meó por el auto de Llanito. ¡Ey! Señoras y Hijo de señores. puta, boludo. No es cierto. Pero pija, por cierto. No. Este se cree burro. Este es un tapir. Esa Uma. Él no es ni Saúl Mafú ni nada. Él es el oso del libro de la selva. ¿Qué? ¡Balú! El Terian Balú. Con todos ustedes. Igualito boludo. Balú. Boludo, cada vez está más abrazable. Es un oso, boludo. Es Balú. Buscamos Balú, igualito. Balú. Ay, 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 ay. ¿Y su amigo? ¿Cómo es que se llama, José? Oy. Tiene el Mowgli. Balú. Mowgli y Balú, boludo. Ahí está Mowgli. Escucho su latido de corazón y relaja. Qué hijo de puta. Balú. ¿Y la miel? Es la miel. José Coel, la puma esa. ¿Cómo Dale, se- pues, cómo se hermano. llamaba la puma? Hola chicos, ¿cómo están? Hola, chicos, ¿cómo Oh, están? Dios. Chicos, ¿cómo están? Hola, Jota. ¿Cómo están, ¿Qué chicos? tal? Bien, ¿y vos? La Otis. Todo súper, todo súper. Ah, Qué fuerte situación lo de Terian. ¿Vos qué opinás? Vos que sos de una comunidad que también liga hate, que son los otaku y todo eso. No puedo opinar mucho, yo tengo salud mental, o sea... Viste que está un hombre seguro de sí mismo, carajo. Amigo, vos venís disfrazado nomás también de cualquier Autoestima. cosa. Yo tengo Otaku autoestima, la tiene diferencia autoestima. es- O sea, vos te bancas. Yo no busco validación así como un post, por ejemplo. ¿Vos qué es eso? Publicación. Publicación. Post. Un post. Sí. O si no es para pagar la Posteo. tarjeta de Post, crédito. pero si no es el tas. No, y ahí vos validás los botines también en el post. Sí. Pero no entendí igual. ¿Por qué? Porque dice que vos buscas validación a través de tu posteo. No, yo le cuento mi vida a la gente. Hay una nueva versión tuya, ya no es más tanto la secre. Hay Hola, una Marcos, versión mía, nueva, yo están le haciendo- ¿Vos cuento. sabés que me gusta esa versión? Yo le cuento cosas a la gente, no es para que me validen ni nada, me importa si les gusta o no. Tiran ahí sus comentarios, se meten en la vida, eso pues le gusta a la gente, comentar, meterse, opinar, pero yo no estoy en contra ni a favor de lo que dicen porque yo tengo mi propio pensamiento. La gente se siente con el derecho de meterse en tu vida. Y a mí me encanta No, pero eso ta- porque... Pero también está el tema actual, a conversación de la chore. Está el tema de que al publicar demasiado, lo que buscan es llamar la atención y validar su situación otra vez de desorden mental otra vez. Sí, hay algunos que sí. Hay algunos que sí necesitan Por mí estás validación diciendo. de la gente. Eso se debe a que no tuvieron papá, entonces... Hijo No, de... pero legal no es. Es la muy ba- cierto, la base o sea, familiar, la base pese al familiar. chiste, todo lo que quieras, sigue siendo una razón Pero para buscar una- validación. ¿Vos tenés papi? No. Justo, Pero, era o sea, la- no, Perdón, la Otaku, diferencia es que... perdón. Qué pobre, perdón. ¿Quién tiene? Pregúntale papá? el tiene acá, por favor. ¿Quién tiene papi acá?
Demonio. 3 personas levantaron la mano. Pedriño. No. Es muy de cheto tener papá. Espera. Consultorio psicotrópico de no pensé pasar por esto. Doctor Otaku. Tener papá presente. Presente. Domingo, Cheli, Aikari, Yaniten, está Floppy. ¿Demonio? No, demonio, con cada muerte de obispo le ve a su papá en cada cupé. Ah, su papá pico desde cada cupé. Y sí. Si no iba a decir de Asunción. Yo tenía papá. Pero era presente. Qué loco, qué Mi papá a veces vivía conmigo y no me dio su apellido. fuerte, Pablo. Yo pensé que mi situación era horrible. No Salva me también dio. tuvo papá presente, le disfrutó mucho. Ah, vos también tuviste para qué. Pero importante, Ico. ¿Vos, es- Chipa? No. No. ¿Cami? Sí. Sí. ¿Rufiano? Más. Más o menos. ¿Por qué lo que ella trae siempre en el limo? Más o menos. ¿Sí o no? Hay veces que me acuerdo de tengo, otros que no. Elías, ¿vos tuviste papá? No, a mi No, papá él le no mataron tiene. cuando yo tenía 3 años. Sí, por eso no tiene. O sea, no es que su papá no le quiso. O sea que. Le ayudaron a... Ah. Y nosotros, por ejemplo, yo creo que no quisieron, pero ¿por qué será que nuestros padres no nos reconocían o no tenían esa... No, va, hay Papá, muchísimo. Es Contigo. mayormente por el miedo a la responsabilidad, diría yo. El hecho de tener que hacerte cargo de un ser vivo otra vez te calcome otra vez. Qué loco, pero... Abuelo responsabilidad. Leu, por ejemplo, él era papá ejemplar porque a 2 familias le reconoció. Él era un hombre hecho y derecho. Eso es ser papá. güey. Eso es ser papá. Él tenía mucho amor por dar. Sí. Hoy te abuelo Leu, ya festejátale el cumpleaños. Abuelo Leu en su Ford del Rey se iba y le paseaba a mi mamá y eso primero y después le paseaba a... Así que Otaku, perdón por no tener papá. Espera Yo un tampoco tengo poco. papá. Lo que dije Ya no voy a directamente es el publicar hecho de más. buscar validación como esta situación. Ahí está. Bueno. Ese es. Ay, güey. Ponete de 4. Acostate un ¿Qué poco. meter el dedo, boludo? Se va a acostar Mowgli encima de Balú. Me voy a morir acá. La recreación del libro de la selva. Acá dicen, Otaku no Se tiene lava la papá, ropa. pero sabe ¡Mira, mucho. corre! ¡Está dura! ¡Se la armó, boludo! ¡Ayuda! Dejate de La joder, boludo. colita, levantar la colita. El libro de la selva. La de respirar, por ejemplo, ayuda. Levantar la colita. ¡Epa! Puta. Basta. Mowgli está pasado de kilo. No puedo. Che, pero José, hiciste mal. La colita te faltó. Será, Jorge. No, ya está. No, No. la colita estaba parada y la tuya estaba así, por eso. Ah, busca la 7. No. Fíjate, te vi yo. bueno, La está colita bien. parada estaba al revés. Ya está, no hay. No Pero hay. Eli lo que posteó es que a él no le gusta dar la foto de perfil con parejas. Eso es lo que no le gusta a él. ¿A quién? Cierto. A Eli. ¿No te gustan las fotos de perfil con la pareja? No me gusta. ¿Por qué? ¿Quieren que extienda esta? Es muy loco, es porque los hombres, en eso sí hay que darles la derecha. Los hombres en mayor número suelen poner su foto de WhatsApp con su familia y la mujer siempre tiene sola su foto donde ella se ve bien. ¿Y sí? Sí. El Y tema sí, es pero que ¿y a qué tiene? veces yo estoy haciendo transmisiones en vivo en TikTok y me saludan así los perros y entro yo y digo, "Ay, está ahí con su chonga". Y ahí ya no me da luego más ni ganas de seguir. Ah, por Porque ahí viene la cosa. el perfil para mí es perfil propio de uno, o sea, no es para que pongan la cara de tu pendeja, o sea, no pendeja. es Matías y Luana, o sea, es tuyo. No, pero hay me cuentas que pongas son foco. compartidas. Hay cuentas que son Hay Si cuentas al caso compartidas. puedes poner abajito ahí que estás casado, le amo a mi esposa, qué sé yo, pero no ponga ya de una la foto de perfil porque así le espanta a todos, le Y hay- pasa a los trolos, a las hay mujeres, perfiles- a las trans. Pero Y perfiles esa que- es prácticamente la Pero a la muchas les consigna gusta de cuando ponerte el sale foto de perfil así. Incentiva los cuernos. Tiene doble filo legalmente porque a algunos les gustan los casados. Y sí, A eso. ¿Qué vos pasó, No me Salvi? consta, pero ¿Qué pasó? No, a muchos, a muchas y a muchos les gusta que salga la persona con su perfil, con su familia, con su pareja. Le causa morbo. Sí, Te banco. es mayormente mayormente, como dije, validación y el hecho de sentirte seguro la otra vez con tu palabra de hoy pareja. es validación. Validación. Hoy es validación la palabra Ese clave, por escuchaste favor. ayer ¿Qué y es? vas a repetir todo el día. Ayer no usé nada, de hecho. Validación. Yo el lunes recién aparecí.
No. Validación. Hoy No. escuchaste eso y por eso... Nosotros No, es acá en siempre Popu- la misma consigna, es simplemente para cuidar otra vez de tu pareja. Por la validación. Nosotros Por lo el que tema tenemos de la- acá en Popu es validación. ¿Por qué? Nosotros somos No sé, ustedes, yo no. Vos sos de UP. Vos sos de UP y le cueve. Yo soy de Gem. Acá, váyase. Que pucha, el reel de ayer de Cuate. Todo producía. Podemos hacer la versión Popu. Lo que pasa es que hay, Ocho puta atrás. lo que pasa es que hay, vamos a hacer. Yo tengo pues ahí 2 horas, casi 2 horas y media tengo para arreglarme. Para la Fabi, cueva. yo te arreglé, estúpida, en 15 minutos. No, pero eso como me arreglaste para ir, no para tener la reunión era al mediodía. Y eso. Hablando de abuelo Leu, perdón que tenemos antes de ir a Otaku. Lo que me enteré que me contó mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Que no soy el favorito? No, sí, soy el favorito. Eso salió en el reel. Cortaron nomás esa parte. Mentira, nunca dijo eso. Mamá me contó que quién fue el que le llevó en su colectivo en la primera gira por el interior del país a Kemil Yambay y los Alfonsinos, abuelo Leu. ¡Esta abuelo Leu, carajo! O sea que yo necesito saber que me describas, por favor, ese momento en el que abuelo Leu era el papá de tu mamá. Sí. Ah, o sea, tu abuelo paterno. Abuelo materno. Materno. Abuelo Leu, cuando llegaba a tu casa un güey y paitela y equipo y cuera, y después, ¿cuál era la excusa que usaba para ir a la casa de su otra familia? Tenía que quedarse a cuidar la demolición. Demolición de Porque él demolía la casa del centro. La mayoría de las casas del centro fueron demolidas por abuelo Leu. Esa es la Y historia. entonces él se iba y tengo que ir a cuidar la demolición a la noche porque entran a robar. Espera un poco. ¿En qué trabajaba abuelo Y Leu? de todo un poco hizo. Primero fue chofer de colectivo, línea 36. Ok. Después músico. No. Y después bohemio y después ya en su última época Tomado el palo allá. demolición y después ya despensero. Despensero puta. para... Despensero, sí. Ese ya era como... En la última época. ¿Cómo es que se llama este cuando... Está te difícil mantener retiras? dos familias. Ya te digo. No, abuelo Leo era un capo. ya Y no te había en esa época Naipor y TikTok. No Naipor y había Facebook. nada. Era Impillable era. sin filtro nada, boludo. ¿Qué ahí hizo? nomás. ¿Y qué hizo su esposa cuando se enteró que él era infiel? ¿Quién? ¿Mi tata? Sí. En esa época era No, en el medio- 98 y váyase entonces. 98, yo estaba en el escolar en el 99. Váyase a la Yo ni casa. nací todavía. Sí, ¿viste? ¡Qué loco! Date entonces la otra casa. ¿Y de qué signo era tu abuela? Mi tata. ¿Tu tata cuándo era su cumple? Ayer fue su aniversario de muerte hablando de eso. Mi tata era 15 de septiembre, Virgo. Ah, se llevaban bien entonces. Y abuelo 20 de febrero. ¡Ey, acuariano! ¿no? ¿Verdad? Acuariano. Está bien. Abuelo Leo. Está bien. Está bien. Ay, el acuariano ahí. Otaku. ¿Va a hacer calor, Otaku? Excelente pregunta. No sé, voy a leer ahora mismo. Puta. Voy a leer. El día de hoy tenemos la máxima de 39, mínima de 26, muy caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado, anulado, vientos del noreste, luego variables con chaparrones. Para mañana tenemos una máxima de 40, mínima de 27, muy caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado, anulado, vientos del norte. O sea, está copiado. Está copiado. Copia y pega nomás. Pero bueno, vamos a hablar de cotización, que es lo importante. Dale. Adelante. ¡Qué rápido! Tenemos el dólar con un precio de ¿Eh? precio de compra 6.600. Me cortaron la imagen, no puede reclamar por eso, Ariel. Y a la venta está 6.700. Peso argentino está 4 guaraníes la compra, 4,60 a la venta. El real está 1.200 la compra, 1.270 la venta. Y el peso uruguayo está 120 la compra, 200 la venta. Muy bien. Luego tenemos las criptos. Está el XRP a 10.504 la compra, el Dogecoin que está a 706 a la compra, el Beso Coin que está, sigue todavía 10 por cada segundo con un beso en el día. Espera, no, fue con goleada. 1-0, ¿cuánto más fue? La cara de- ¿Querés que hablemos la no, roja? No, ahí nomás. ¿Querés que Ya está. hablemos la roja también? Bueno, tenemos la goleada Coin que está 2 a la fue compra. goleada. Goleada Coin a las 2. Bueno, ya está. ¡Qué rápido! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? El bloque hoy. Otra vez. Hoy está muy rápido el tema. Sí, el bloque estuvo. Queremos agarrar la pana, ¿eh? ¿Qué tal con tu novia? Bastante bien. Ya 3 meses por allá son, ¿verdad? 3 meses ya.
¿Qué le regalaste? Día de los enamorados, ¿qué vas ¿Qué le a vas a hacer? regalar? Que estoy pensando todavía, pero ya tengo ya en mente lo que le voy a regalar. ¿Qué le vas a regalar? ¿Pero te O vas sea, a ir vos? Yo me voy. Ah. Porque cae sábado. Sí. O sea, pedí libre luego exactamente con esa excusa otra vez. Eso, así es. Muy bien, amigo. Ahí está. Muy O bien. sea, espera, digo, pedí libre con esa excusa. O sea, la excusa para no O sea, trabajar es que supuestamente hace 6 segundos tu novia. No, O sea, excusa. No, ve esta palabra que yo lo dije. ¿Qué No, dijiste? Dije excusa, dije directamente, cuando vos pedís libre un fin de semana es poner una excusa y es tipo ese. Ah, o sea, es una excusa irte junto a tu novia el día de los enamorados. Es una excusa. ¿Vos dijiste? No, es una excusa. Al revés. El motivo, ahí está. No, sé motivo, pero no excusa. No encontraba palabra. No, encontraste muy bien. Me pedí mucho, Salva. Mi No. dialecto lo llega tan lejos. Soy No. otaku, o sea, Se van a soy pelear. otaku, no leo diccionario, leo manga. No, mentira, vos sabés hablar demasiado bien. Lo que pasa es que vos pediste Mentira. una excusa para no venir a trabajar. Te vas a ir media hora allá y seguramente te vas a ir con algún otaku ahí a jugar. Me trato al hablar, Salva. ¿Qué pensás que ibas a saber hablar otra vez? Seguramente vas a estar jugando One Piece One toda, Piece. toda la noche mientras tu pendeja va a estar Con el piso. haciendo pis. Otaku, ¿te vas a ir así disfrazado de algo junto a tu pendeja ese día? No. Ay, boludo, porfa, sorprendele. Anda de Balú, Anda de en serio. algo. ¿Por qué Balú? ¿Por qué Balú? Pero En serio, pero tierno, güey. está al aire, no va a ser sorpresa si me voy asy. Ella ve el programa. Ella ve el programa. Sí. Y mandale un saludo si está viendo Dale, ahora. mándale un beso. Pero algo romántico, hacerlo Algo dentro. romántico. Me pone nervioso la Que cámara. se te entienda. Música romántica, Ari. ¿Qué te pasa? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, hola amor, voy a verte el sábado. Estoy pensando hacer un momento lindo contigo y espero te guste. Sí, ni siquiera sé hablar, o sea, y me piden demasiado otra vez. Pero ¿cómo es? Cabe aclarar que yo hace unos meses tenía pánico escénico todavía. Eso ¿sabes es qué? cierto, eso es cierto. Pero ¿cómo es hacer un momento lindo? Me puso nervioso la situación. Ahí van a su Ahí momento está. romántico con Pedriño. A ver. Puedo. Dale un consejo si vos fueses otaku. ¿Y qué le vas a decir a la Mi amor. Tenés que tratarla bien. Dulzura, mi amor. Quiero pasar una linda noche contigo. Y le das todo lo mejor. Le das todo lo mejor. ¿Ok? Nada de dudar. Nada. No. Yo creo que le así estoy se enamora, corrigiendo ¿eh? como amigo. Nada más, no se burla, es que es burla. Es como una corrección de amigo. Quiero que vos le digas bien directo y seas como macho. Mi amor, quiero pasar una linda noche contigo. Hasta el amanecer. Y cogele fuertes. Me suena ver el programa, ¿no? Sí. Pero le tratas bien. No le vayas a decir. Bien, sos bien. Otaku se queda sin novia. Que Pedriño te haya dado Gracias el consejo. por el consejo. Voy a tomar en cuenta ahora mismo. Voy a... Queda poco tiempo. Tenés que otro tú puedes estar en tu lugar ya, así que no tenés que perder tiempo. Queda más tiempo. Acá están diciendo Bueno, no voy a perder el tiempo. mensajitos de amor. Le entiendo más a Pedriño que a Otaku. El Muchísimo. luchador de impacto lucha le parece a ese mismo. Que Pedriño del clima. De vuelta no le entendía a Otaku, dicen acá. José, ¿y vos qué le tenés planeado a Sofi? Preguntan. ¿Cierto? Tanto hablamos del pobre Otaku. Que el gordo va a hacer todo en Miércoles su ya casa. dijo que no cree en esas cosas luego. Para mí todos los días son el día. No, me iba a ir a Alquila un lugar, gordo. Me iba a ir a Colonia Independencia a un hotel y me salió una actuación. Un fato. Mejor fato que Pero esa eso es mierda. bueno. ¿Sabes? Qué Bueno. mejor regalo Entonces- que eso que trabajo. Platita adentro. Pero el regalo que ya fue luego la camioneta, entonces ya. Sí, ese que está a nombre de ella. Nerasco. Espera. En La casa Botarga. está a mi nombre y los autos están. El Chevrolet. Este cono es mío. La ¿Cuándo camioneta se devalúa, gordo. La casa no. Te das cuenta, y acá también te das cuenta cómo una marca el territorio. A ¿Ya? ver. Para que te des cuenta que este es el auto de Sofía. Y la camioneta también. Ahí está. Ay, basta, Sofía, es una ídola.
Salchicha con su huesito rosado. La generación de sus abuelas viendo que ella maltrata a hombres ahora. Los árabes viendo que las mujeres en América Latina son las que tienen 7 hombres. Así más o menos es la energía de... ¿Confirmás eso vos, Fabiola? Confirmado. Aplauso para Sofi. Aplauso para las mujeres. La abuela Leude tenía otra familia. Otra vamos. familia. Se imagina, boludo. Con otros salchichas y Antes, dice acá, vos tenés, no Alto Viño, se le entiende más a Bad Bunny cuando habla. Dios, Qué loco. ya está. Otaku y señora. Pedriño tonto y retonto. Señoras y señores, momento del terererupa con Don Víctor. Don Víctor. La casera de huevo. Atención, amantes de las empanadas de huevo, llegó una nueva forma de disfrutarlas en Don Vito. Empanada ¿Sí? casera rellena de huevo, queso cremoso, perejil, sal y pimienta, justa para ganar tu corazón en una sola mordida. Pedila hoy mismo en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito, rellenas de historias. ¡Topito! tu empanada. Tiene Y que se ser viene- jugosa. ¡Apa! ¿Y sabes qué? El ¿Qué? viernes se viene el último sueldo mínimo con el Popu Regalazo. ¡Un regalazo, sí, señores! El Diario Popular cumple 31 años y el regalo lo recibís vos. Sí, se viene el cuarto y último sorteo este viernes 13 de febrero. En vivo acá No Pensé Pasar por Esto con cupones de todo el país. Podés entregar tus cupones hasta mañana jueves. Sí. Compra tu Diario Popular. En la contratapa está el cupón. Lo recortás, lo llenas y listo. Popular regalazo. Popu siempre con su gente. ¡Vamos! Pausini, enseguida Espera, más. hay ¿Qué un pasó? mensajito. A ver, Edward dice, menos mal que esto es un programa para los niños, dice Edward. ¿dónde? ¿Cuándo? En Kik. Y Que después muchos dice, niños no vemos. bro. Salvador, el papá perdido de demonio, dice. Cacupé. Yo no pues, vivía en Cacupé cuando naciste. Los dos tienen ojos claros. Qué Son blancos. Hijo de puta. Nos ese llevamos tipo. muy bien, Se llevan muy bien. Se van allá a Estados Unidos juntos. por está- naturaleza. Pija grande. Bravazo. Guiraguazú. Mismos gustos musicales. Mismos gustos musicales. Mismo gusto por la cerveza. Ah, también. verdad. Le gusta Hay la, mucho le gusta la parecido. pendejita. Hombres fieles como es. Sí, también. Mira un poco. Qué locura, o sea. A mi ambos. Esperando, po. Entonces, el día de mi hijo perdido, yo soy puto. No es eso lo que me preocupa. Si demonio es el hijo de abuelo. Entonces, vos no te puedes meter con demonios. No, ¡Incesto, Tu incesto! es mi tío. Tu tío. Bueno, para vos con tu tío, lo fue el que te cogió por primera vez. Y andar solo más. Quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte. Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final. Antes. Jamás imaginé que llegaría a perderte. Llegué a sentirme tan seguro de tenerte. Pero ves mi vida que no fue así. Pero qué diablos si perdí todo mi tiempo. Y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo más. Quisiera llorar, sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo.
sobre todo es humano. Aunque te parezca vulgar, a veces puede rogar cuando el amor te hace daño. Amada mía, tu luna fría me está matando. Amada mía, mientras te veo, estoy llorando. No voy a volver a llorar, aunque me toque perder más de 1000 veces contigo. Pongo el corazón por testigo y una sola lágrima más. Te digo, no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar de tus amores furtivos. Pongo el corazón por testigo y una sola lágrima más que antes morir. No voy a volver a llorar. Otra vez, refugio de amor. Amada mía, tu luna fría me está matando. Amada mía, mientras te veo, estoy llorando. No voy a volver a llorar, aunque me toque perder más de 1000 veces contigo. Pongo el corazón por testigo y una sola lágrima más. Te digo, no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar de tus amores furtivos. Pongo el corazón por testigo y una sola lágrima más que antes morir. No voy a volver a llorar. Ya sé que tienes otro amor, que ya no cuento para ti y que hasta puedes olvidar aquel amor que yo te di. Soy algo fácil de olvidar. Que me vale maldecir. Será mejor decirte adiós y que con otro seas feliz. Hoy me abandonas sin pensar que tú eres todo para mí. Seguimos y ahora es momento de hacer la invitación del Tereré Fest. ¡Tereré Fest, sí, señor! Hierba Mate Pajarito te invita a celebrar el Día del Tereré en el Tereré Fest Pajarito 2026 el sábado 28 de febrero en el Club de Caza y Pesca de Bellavista Sur, Itapúa. Sí. Con Néstor Loy, Los Caminantes, Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní, Fusión Sonora y el gran cierre con El Retrovisor. Iniciando los festejos por los 70 años de Pajarito. Vení y viví esta gran fiesta con el Tereré Fest. ¡Tereré Fest! Este viernes, último sorteo del Popu Regalazo, sí. Popu, el diario popular cumplió 31 años, pero el regalo es para vos. Último sueldo mínimo en efectivo, el cuarto y último, se sortea este viernes 13 de febrero. Acá en No Pensé Pasar por Esto, ya fueron 3 ganadores. Vos podés ser el último ganador para arrancar el año con todo. ¿Cómo vas a hacer? Comprá tu diario popular. En la contratapa está obviamente el cupón, recortás el cupón, lo llenás con todos tus datos, muy importante, todos tus datos, y lo depositas en las cuponeras habilitadas de todo el país. Popu Regalazo, Popu siempre con su gente. Popu Regalazo. Hasta mañana nomás ya hay tiempo. Hasta mañana jueves hay tiempo. Y momento del tereré, obvio, con Santo Tomás. Santo Tomás. Ah, llegó el
el frío más purete. Nueva hierba Santo Tomás Menta Purete, compuesta con doble menta y boldo que te hace decir, hoy piró. Santo Tomás Menta Purete, el primero es para él. Santo Tomás. Qué rico está, papá. Amo Santo Tomás porque tipo de verdad auspicia el programa y nosotros de verdad tomamos. De verdad hace tomamos años. Santo Obvio, Tomás, claro. fans de Sí. Santo Tomás. Oh, Sí, totalmente. Y mis Yaguaí y mis Baracayá son fanáticos de Belcan y Belcan. Sí, sí, sí. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. Sí, Belcat, sí, sí, Belcat. ¡Qué linda la cotanera! ¡Moralito! Moralito. ¡Qué calor, Moralito! La vez pasada se cayó Moralito. Mira. ya. Cuando se fue el baño todo el... No, había viento fuerte y suerte tenía su arnés. le dieron ya arnés. Le dieron un arnés, pero hecho así de cinturón de seguridad. ¿Del auto? Mira lo que es. Fíjate un poco, vamos un poco hacia tu izquierda, Moralito. Allá está el puente Héroes del Chaco. Estamos, ahí está el helipuerto, presidente. ¿Cuál es Sí, el puerto? acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí está, estamos debajo del Palacio de López. Sí, allá está el puente que construyó el otro. Ese hice yo. Che, hola, Está el hola, presidente. hola, presidente. Sí, te escucho. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? ¿Qué Bien. tal está ahí atrás? ¿Todo bien? Presi. Ah, mira, ese no es barato. Pero Casio me regalaste, Presi. Sí, ese es el que sobró ahí en Burubizarro, este y más allá. Bueno, Presi. Che, vacío quilombo. ¿No querés venir un ratito acá a sentarte en la silla? No, yo ya tengo mi propio quilombo, Presi. Te invitamos el viernes que viene al cumpleaños de abuelo Leu. ¿Qué tal va a estar eso? ¿Cómo tienen los preparativos? Avísame nomás si necesitas. Sí, estamos necesitando, ¿verdad? Estamos necesitando 20 botellas de Olpar. Y capibaras. Y te va a mandar No, ya. ese es Marito. Perdón, presi. El Blue Label. No, Marito. Gracias, Presi. Ale, nada, está buena tu remera. Aguante Guns N' Roses. Bueno, Presi, gracias. Quiero viajar, vamos para el concierto de Easy. No, yo no, me no. quiero. Yo me voy a quedar nomás por acá. Todavía me estoy recuperando y tengo que ahorrar para mi viaje. Te compraste la camioneta que te dije. Te dejé el sobre y gracias a ese compraste. Gracias por... mi señora está agradecida, Presi. Saluda a Sofi, saluda a la familia. Chao. Chao, La Presi. puta, eso de la caja fiscal, sacarle acá. No, tranquilo. Qué churro que es el Aparecieron. Presi, boludo. Nuestro presidente es uno de los más churros de Latinoamérica, me atrevo a decir. Churros y culto también. Miren un poco mi pelo. ¿Te cambió? Se cambió el peinado, o sea. cambió el Pepe look. Cora, la pende propio, puto la pende programa. Sí o sí, perecoran la puta la pena empresa, pe. Pere Cora, Puto y enano. Gracias. No, el enano puede ser que tenga mala suerte y crezca. A mí es por Eli, siempre. ¿por qué Y no después por ahí te quiere coger también. Como Eli, ¿por qué no abrí para tu peluquería ya? Tampoco. Tenés que abrir ahí, pícate. Anteayer fue tu enfermera y ahora tu... Mi peluquero. Vos sabés que este es el amigo que... En Yo cualquier ya- yo momento ya- va a ser Elías el más viral. No, ya ese empecé no. luego. Ya. Y para mí que voy a dejar todo este mundo y voy a hacer nomás ya otra cartera. Vamos a Se viajar gana por ahí. plata haciendo Me- taja cartera. Me vas a pagar bien, Fabi. O sea, ya vos modelo retirada, pero de las modelos, por ejemplo. Vos sabés que no sé, así yo no... Hasta a tu marido yo le puedo atender si querés. Ah, eso yo sé bien. Que ya casi la No sé. atendió. Lola. Pero vos sabés que no sé un poco, porque yo nunca tuve ataque cartera. O sea, Toñito, por ejemplo, yo le conocí a Toñito con la camada de Raquel Ruiz Díaz, que eran otras chicas. ¿Cómo era esta otra, la rubia, que era una rubia pulposa, así, despampanante? Pamela también se llamaba, Pamela María. Está de Luque. De Luque, sí, bueno. Mira, ¿cómo? Si no sabes. ¿Y qué? ¿Qué pasó ahí, Janina? ¿Qué pasó ahí? Pasa No, que le Quique, conozco a Pamelita. Quique Son está- años. Quique estaba en el mercado de Luque cuando es. Claro. Rally del Chaco 2011. Qué loco. Y sí, bueno, de esa época. Y en esa época Toñito ya estaba con las chicas. Ahora, si se gana como ataja cartera, Ahora, yo... ¿pero qué le ataja cartera? ¿Qué le ataja nomás la carterita? Pero... No, en realidad le ayudan todas sus cositas en todas sus del cositas. día. ¿Sabes? Yo Es una no- especie de asistente. es Exacto. como... ¿Quién empezó? Ustedes saben quién empezó con esta carrera de los asistentes
paréntesis, ataja cartera o comillas, lo que Y se quieran, habrán, sin habrán denigrar. sido ya las de American. Vos sabés que yo recuerdo, Yo Lilian la Ruiz, de American recuerdo que tenían tipo productoras, asistentes, pero eran chicas. Claro. Ah, no, ok. American Top Model. Noemí Gómez, otro level, tenía los sus Era otro- productores. todo. yo sí crecí con esa camada de gente que tenía su ayudante, ataja cartera, como sea. Lilian Ruiz tenía. Sí. ¿Pero eran cafichitos o no? No sé, Robert. eran personas que siempre, o sea, vos le veías a esa persona y No, vos ya sabías que hay que Lilian podía aclarar, actuar. hay que aclarar eso, Porque que yo no soy Yo en el No, 2006. vos no sos caficho. No, pero no había. Yo en el 2006 salí con una. Con modelo. Soltero estaba. No, espera. ¿Qué? ¿Cuándo el Corsita? Sí. Esa es No, la que, Sofi sabe quién es. esa es la que no quiere venir al programa porque vos sos el conductor. No, no sé también. No, Y esa, Sofi, ¿cómo? esa no quiere venir porque no le quiere nomás a él. Ah, no. Ah, porque ahora vos sos exitoso y antes Claro, era un... antes era pelea. Y salía yo y tenía su ataja cartera. Famoso así, era gordito y siempre con camisa con strass y lente de contacto azul luego y así su Claro, y ese era el tema. Y él era el que tipo así manejaba porque él no tomaba. Ah, era el Entonces, chofer. y él manejaba el Corsita. Espera. Repetí otra vez la historia. Yo salía con una ex modelo. Sí. Y... ¿Mis qué era? No. Boludo, es medio raro porque si vos salías con una modelo y la modelo tenía ataja carteris, por lo general el chongo de la modelo También. ¿a la también. ataja cartera? Sí, a veces No, nunca, no pensé pasar por eso. tiene que... o tiene sea, que... vos no fue tu caso. Y así, pero buena onda. Y nunca fue así, tipo, era a mí. Llévanos para tal lugar, porque quiero comer los mitos. Y después cógeme. No. Y ustedes se iban atrás, tipo, y él era el chofer. ¿Qué? ¿Y qué hacían atrás? Hijo, se le echalo, si no... ¿Y qué hacían ustedes atrás? Chupa chup. Si vos no estabas manejando. No, salíamos de pase pop, la cubana. Dale dupla. La cubana, gordo, dejate con los futbolistas. Ay, No, ya qué está, loco. boludo. O sea, vos llegaste a vivir vida de futbolista. Sí, los lunes la cubana. El Y la que te domingo. dio, la que te Baila como alineó Juana la cubana. y te metió en la sociedad fue Sofía. entonces. Sofi agarró, me peluqueó, me bañó, me puso todo con jabón de coco, talquito y me dijo, ahora estás presentable. ¿Viste? Ahí está. Pero no sé realmente si ganan mucha plata. Ahora, Toñito, cómo se hizo en ese proceso es admirable, porque Toñito incluso ahora es más conocido que muchas chicas con las que él estuvo. Pico así hizo quilombo ahí en Teleshow una vez. No, pero Él también... supo manejar el show, me Sí. parece. Entró Y en los ahora creo medios que... Está con ahora Jasmine Mernes. creo que va a estar en un reality de Argentina. Sí. ¿En serio? ¿En serio, Toñito? Del el gran hermano, creo. La vez pasada estaba contando, justamente le pregunté si eso era así, me dijo que estaban a punto De cerrar. Te Y descuidas, parece que ahí está comentando Toñito porque él siempre ver. ve el programa. siempre Que nos cuente un poco, Toñito. Se le entiende más a Bad Bunny. Dice acá, Pedriño, cambiarse él anda Que en nos camisa cuente color. nomás dice. desde ahí porque ya no le vamos a invitar. Tipo, ahí nomás. Ah, no. Se claro. puso celosa. No se callaba mal, tipo abusaba ya. No, te robó todo el protagonismo. Pero ahora quiero decir una cosa. Pedriño, aquí. Toñito me arrobó en una historia. muchísimo. Y acá también. ¿A cuántas vistas Vino llegaste? Toñito, entró Santo Tomás, entró Belcan y Belcat. Ah, Ahí ya está, ahí ya Con está mintiendo. razón se pone celoso, Eli. Porque Santo Tomás trajo el día. Sí. Pero llegó Toñito y ahí Santo Tomás. Ah, sí, vamos a ver. y Belcan y Belcat. Ya no le gusta, no le gusta. Se va a Bien enojar, celoso. Gina. No creo realmente porque si no, no iba a pagar su casa. en Encima que 30.000 anda años. tranquilo, Gina. No le busquen. No le Cierto, busquen. Soy paz y amor. Está bien, Gina, ahora. Está bien. Está bien. El otro día faltó poquitito para que ya se agarrara yo otra vez con José. Ya está, José. No, sí, es que ahora ya nosotros es mi tenemos papá. relación padre-hijo. Elías colaborando. Colaborando el día de Ya hoy. agarrala y termo. Ojo. Me fui volando. Ni la, Pero- ni la bendición no me dio, boludo. Tenemos contacto telefónico con la licenciada Talía González de
marketing también sobre el Tereré Fest. ¡Vamos! Que se va a dar este 28 de febrero en el Club de Caza y Pesca, allá en la hermosa Bellavista Sur, en Itapúa. ¿Cómo te va, licenciada? Bienvenida, te saluda José Ayala. Hola, muy buen día, José, Fabi, Elías, a todos los que están en piso y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Pero muy bien, y ya expectante de lo que va a ser este Tereré Fest. ¿Qué edición va a ser, Dalia? Sí, así mismo, es la 5ª edición y queremos invitarles a todos, a toda la audiencia especial, la que está mirando en el sur. Queremos invitarles a todos para que celebren con nosotros el Día Nacional del Tereré. Y en esta 5ª edición también los 70 años de Pajarito, arrancar con los festejos por los 70 años de Pajarito. Qué espectacular realmente pensar, como siempre decimos, nació en un comercio de ramos generales del señor Lauro Ratz y hoy día es esta mega empresa, esta mega familia. Y realmente se va llenando cada vez más el Tereré Fest y se va haciendo ya una tradición ahí en Bellavista Sur. Así mismo, cada año se suma más gente y es por eso que queremos invitarles siempre en esta 5ª edición el sábado 28 de febrero a partir de las 18 horas en el Club de Caza y Pesca de Bellavista Sur, Itapúa. Para la gente que quiera ir, se quiera acercar al club, va a estar saliendo un bus de la Municipalidad de Bellavista Sur para que puedan acercarse al Club de Caza y Pesca. Las entradas anticipadas están a 25.000 guaraníes más un alimento no perecedero que será destinada a entidades benéficas de la ciudad de Bellavista Sur, Itapúa. Baratísimo. En puerta 30.000 guaraníes va a estar ese día. Nos acompañan Néstor Loy, los caminantes, Dalma Ferreira y su grupo Bohemia Guaraní, el grupo local Fusión Sonora y muchísimas sorpresas que vamos a tener ese día, así que va a estar espectacular. Al finalizar bailamos con el retrovisor que la va a estar rompiendo, con los clásicos de los años de los 80 y los 90 que trascendieron a través de generación en generación, así como Pajarito también trascendió a través del tiempo. Qué grande. Entonces, a toda la familia que lleven sus sillas de playa, que se vayan con todas las ganas para disfrutar con nosotros y celebrar el Día Nacional del Tereré, que es algo muy nuestro, un símbolo, prácticamente un símbolo nacional paraguayo. Tali, ¿cómo estás? Te saluda, soy Elías, tengo una consultita para vos. ¿Cómo estás, Elías? ¿Todo bien? ¿Entrada de cortesía? No. Tali, Tali. Sí, claro que sí. Eso. Escribime nomás y vamos a estar ahí haciendo la entrega de las cortesías. Tali, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Fabi. Entrada de cortesía. Hola, Fabi, ¿cómo estás, preciosa? Súper bien, influencers nos necesitan. Claro que sí, siempre estamos ahí en búsqueda. Sin problema. No, estamos todos. Te saluda Salvador y también, Tali. Les esperamos a ustedes ese día. José ya hizo el tour del Guraira P, Sí. así que se pueden sumar ustedes, Fabi, Elías, para hacer el tour y conocer la empresa, conocer el vivero, los yerbales, el mundo de la yerba mate, que es súper impresionante. Y aparte, conocer y apasionante. Talía, también lo que me impresionó es porque tienen las plantaciones, los yerbales, pero tienen otra vez la reserva natural donde crecen los arbustos de yerba mate de forma orgánica, de forma mega natural. Yo tengo en casa la hierba orgánica que uso para hacer cocido. No. También ese es el yerbal orgánico. Pueden agendar sus visitas al 0981-259-659, visitar todo. Es una experiencia súper linda, chicos, así que les recomiendo, les invito también a que puedan celebrar con nosotros ese día. Es gratis la visita, o sea, yo quiero irme... Visita guiada. Esa visita guiada, ¿es gratuita o tiene algún costo? Tiene un costo mínimo simbólico de 10.000 guaraníes. Nada, para ir. ¿Y para ir, sí. ¿Cómo hacemos para llegar hasta a Bellavista a Sur? Bellavista. Y ahí por la ruta 6 siempre, ¿verdad? Sí, así mismo. A 1 hora de Encarnación está la ciudad de Bellavista Sur. Si están por Encarnación ahí veraneando, se dan una vueltita, 1 horita y hacen el tour Guraira P con nosotros.
y conocen el impresionante mundo de la yerba mate, que es súper apasionante. Qué lindo. Totalmente. Y después conocer la fábrica también de Pajarito, donde entras luego y ya se huele ese olor a cocido quemado. Ves esos hornos gigantes donde se seca la hoja de hierba. Espectacular esta Hierba, sí, sí. Tenemos para entrar a la fábrica, para conocer los viveros, para conocer el yerbal, que son campos de yerba mate, que solamente crece acá en la zona del sur. Y los extranjeros, por ejemplo, se reimpresionan porque no hay en otros, en Europa, por ejemplo. Entonces ellos quedan fascinados, al menos del oro verde, como se dice, que tenemos nosotros como paraguayos y que tenemos como bebida nacional, que es el tereré, y que justamente queremos homenajear y darle su valor como símbolo nacional también, como parte de Paraguay. Totalmente. Parte de paraguayos. Y obviamente estamos hablando Bellavista Sur, la capital de la yerba mate, Talía. Así mismo, la capital de la yerba mate, sigue allá, se van y hasta cenan, pueden cenar tereré. Totalmente, totalmente. Gracias, Talía querida. Y bueno, las entradas, ¿dónde se pueden adquirir? Se pueden adquirir en las conocidas estaciones de servicio de la zona. Hay 2 estaciones de servicio que son puntos de venta. También en la fábrica de yerba mate Pajarito, allá en Bellavista y Itapúa. En nuestra oficina de Asunción, en el centro de distribución, que está en la ruta Traschaco, Mariano Roque Alonso. Y al WhatsApp 0985-932-600 también tenemos habilitadas las entradas por vía transferencia. Espectacular. Bueno, ya está todo impresionante lo que va a ser este Tereré Fest. 5ª edición, me dijiste. Gracias, Talía querida. Un saludo grande a hoy a todo el equipazo. Muchísimas gracias, José, Fabi, por el espacio, Elías. Les esperamos allá para celebrar con nosotros. Vengan que. Totalmente, totalmente. Gracias, Tali. Gracias. Qué gusto. Encima Bellavista Muchísimas Sur. gracias. Te amo y te adoro. Vos sabés que Bellavista Sur, ahí te quedas en el Hotel Papillón. ¿Te acordás, Salva? Papillón. Sí, Papillón, Hotel, claro. restaurante. Sé qué bien que se come en Papillón. serio? Sí, riquísimo. Ah, Y después O ahí sea- podés entrar a hacer el tour también por el bosquecito que está antes de llegar al río. Sí. En el Papillón. toda esa zona de Bellavista Sur es espectacular. Se hace cruising ahí. ¿Qué es eso? Cruising. Cruising. No se hace. Cruising. No, no ¿Qué se es hace. cruising? Ahí Va de la se cruising. respeta. ¿Qué la- dijo? Hacen todo junto el amor. No, no, no. Ah, lo que hiciste en Ñuguazú. Lo que yo organicé en Ñuguis. Vos hiciste New Wing, ¿cómo es? En Ñuguis. En el Ñuguis. cruising. Y podemos hacer. Sí. Tío, no vamos a pausa. Se descolocó. Pausa enseguida, ¿eh? ¿Qué pasó? No, vamos. Linda mujer, yo me enamoré de ti cuando sentí tus caricias en mí. Linda mujer, qué bello es tenerte a ti y compartir todo lo hermoso de ti. Te agradezco hoy que me des tu amor, tus besos, tu alma y tu corazón. Mujer bonita, me enamoré de tus encantos de mujer. ¿Cómo olvidarme que te amé si tú eres mi vida? Mujer bonita, dame tu amor,
me han platicado que tienes un nuevo querer y que no es lo mismo, que es solo un capricho, que no comprende tu querer y que no te ha salido bien haberme dejado así por él, haberte burlado de mi querer. Pero cuando vayas de la mano de ese extraño que se dice conocerte, vas a recordar esos momentos que pasamos y que todavía te duelen. Te acordarás de mí, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Recordarás que te amo. A la chava que yo tengo yo le traje de Estambul un moñito colorado, también le traje un azul. A la chava que yo tengo yo le traje de Estambul un moñito colorado, también le traje un azul. Pero a ella le gusta, pero a ella le gusta, pero a ella le gusta, pero a ella le gusta. ¡Eva! Vamos al bailongo, mami. Con la sonora dinamita. Jeje. Cuando yo te llevo al baile, qué bonita te ves tú, con tu moño colorado y con tu moñito azul. Cuando yo te llevo al baile, qué bonita te ves tú, con tu moño colorado y con tu moñito azul. El azul es cielo, el azul es mar, el azul es cielo, el azul es mar. Llévate tu moño rojo y el azul, mi vidita. Pero cuando vengas a bailar con la sonora dinamita. A ella le gustó, 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 a ella le gustó. Ajá. A ella le gustó, a ella le gustó. Esa la del moñito azul y la del rojo también. Hoy Canal 13, mi querido Canal 13, cumple 45 años. 45 años cumple Canal 13. Hace 20 años que este servidor está ahí y uno de los momentos más épicos que tuve en mi carrera fue con algo, y vale, hay que decirlo, con esta idea de Marce Mandibulín, que yo después le dije, vamos a meterle porque esta idea es muy buena, va a funcionar. Concurso de Cachaca Pirú. Años después, creo yo que 13 años después me vuelvo a encontrar con mi amigo El Principito. ¡Qué grande! ¡Ah, no! Ahí está Principito, carajo. Mirá lo que es El Principito. Impresionante. ¡Ah, güey! Presentación. Ay, con presentación. Presentación No, oficial, no. mañana. Yo quiero saber el pantalón de Playboy. Es un clásico. Marca registrada del Príncipe. El Principito
¡Eso! ¡Vamos, que ¡Dale! Fiesta total. Felicidad de estar con todos los amigos de vuelta a encontrarme con mi gran amigo José Ayala. ¿Qué tal, José? Nos abrazamos ya, pero nos Sí, pasamos fuera. la mano ahora. Una persona, como dije, uno tiene que ser siempre agradecido en la vida. Agradecer a este señor, este amigo, José Ayala, Pitu Willy en su momento y Marcelo Mandibulín Jara, que nos dieron una oportunidad como invitado. Y tanto fue el éxito que crearon el concurso de Cachaca Pirú, pero tampoco eso le está diciendo fuera de micrófono a José, que no dimensionamos hasta dónde llegó ese programa. No dimensionamos lo que llegó. Sábado a las 9 de la noche, el país. 100 personas en estudio, público. Y el país viendo y siendo número 1 en rating en ese Número entonces. 1 en rating. Pero explotó. El minuto a minuto. Explotó. Era Inclusive- Cachaca Pirú y Expediente Insólito. No, yo veía Inclusive, Cachaca José, yo pues algunas veces pifio con la palabra. Y las redes sociales hoy en día estoy manejando de a poquito ahí la tipo. Y yo decía Twister. Ah, el Twister. El Sí. Twister. Y tenía 10 seguidores. Y en esa noche, gracias a José, llegamos a 20.000 seguidores. Fue la revolución en Twitter. Twitter, cuando eso Twitter hicimos en vivo. Le hicimos tenía su perfil, 400 seguidores. Y en vivo, dale, síganle a Principito. 20.000. 20.000. Fue la revolución de Twitter en el mundo, pasándole a Tinelli y todo. Yo no me acordaba de Sí, eso. pasándole a Tinelli en el rating. Qué grande, Sí. Princi será. ¿Y cómo te va, Princi? Bien, gracias Siempre a con la ustedes. cachaca. Como dije, gracias a ustedes porque yo sigo trabajando, los compañeros también. Está el Chamamalio. Chamamalio, Le envío un saludo al Nito. maestro Nito Binader. Y bueno, quiero agradecer al licenciado Rubén Gaona, que es el propietario de Radio Exclusiva, al licenciado Bernie y a mi compañero que me está viendo y me está cubriendo, Juan Alfonso. Grande, Fíjate que Juancito. coincidimos con el Juanchi. programa Claro. y no podía, Nelson Casco está de vacaciones, entonces no podía dejar el programa. Tuve que pedir permiso, pues no podía fallar de reencontrarme con una persona que aprecio muchísimo como es José Grande, Ayala Princi. y conocer a un ídolo también por las redes sociales y a Fabi sí que ni qué decir, compartimos Ya también con bailé Por Fin la Sábado. No, con la ella. secre Un leyenda. equipo cañón. Y Salvador Ícar, estuve yo con él los primeros comienzos en Radio Comuneros, En la Radio parte Comuneros. deportiva. Salvador. Prisciliano Sandoval 10, Juan Antonio Mereles, Adrián Chocolate Vázquez, entre otros. Chocolate Vázquez, qué grande será. Mita y 16, 17 años. Y siempre en el bañado. Vos, sí, siempre, mi querido Bañado Sur. Hoy en día, ¿dónde vivís? Cerca de la Costanera Sur. Cheto, bien claro, cheto papá, ya. Costanera Sur, Principito. Vos sabés que yo rápido te voy a contar Sí. una anécdota que tengo con Prisciliano, un gran maestro que dio. Yo pasé a la parte de Walkie, ¿verdad? Sí. Y él fue Parte baja, ¿cómo se especial, dice? parte baja. Parte baja, en vez de llamarme Rubén Darío, me dice, contigo a Pinocho, me dice. ¿Por qué ¿Saben Pinocho? por qué? Ah. ¿Por qué, Pico? Por la nariz, ¿verdad? Y entonces yo enseguida, a él se le decía saco de plomo. Enseguida estoy contigo, saco de plomo. Una semana me suspendió Priscila. ¿Cómo, Pico, así me vas a tratar a su jefe? Ah, no. Al Qué final. grande el Princi. El Princi se va a España próximamente. Sí, A mí que prepárense nadie en jode, julio. Ina, muñeco. Hay que joder, Ina. No, yo me voy con mi hijo asegurando. Con Rubencito Arévalos y con un sobrenombre también, La Popu Radio. De Qué allá. grande Sí, será. de la mano de La Popu Radio. De allá nos vamos. La que ya, José. Manaico. Del avión. Nunca me subí en el avión. ¡Epa, primera vez! Primera vez en el Sí, avión. drogate ¿Qué? bien. Está ya. Drogate bien. Baje. A ver, ella es drogana. No. Ella es pastillana. Se puede tomar ahí. Se puede tomar. hacer un alpitre, hija. Y sí, lleva uno Sí, canutado. canutado. Ahí está. Vamos, hoy no es jueves, pero vamos a hacer un tebetazo. Porque vamos a rememorar el concurso de Cachaca Bien ahí. Pirú, papá. Y hay un aviso. Hay un invitado especial que vino netamente para el mini concurso de Cachaca Pirú. Sí. Con la animación del Principito. Pero antes, el invitado especial para el concurso de Cachaca Pirú, Michelin. ¿En serio? ¡No! Espectacular, espectacular, José. No, esa. Con la regla que viene, boludo.
por ti, ¡Qué fuerte! una de grandes campeones, tu color azul y oro, Martín. ¡Grande Michelin, carajo! Y la voz comercial. Y el tiempo de fuego indica Salvador. El reencuentro acá, boludo. El reencuentro, recordemos, vicecampeón de Cachaca Pirú, el Principito le ganó, perdón, Michelin le ganó Nadia la Cachorra esa vez. ¿Cómo te va, Miche? Qué gusto, ¿cómo te va, José, Fabi, Elías y querido Principito? Qué placer acá. Gracias por recibirme. Vos sabés que vine apurado, entonces lo que encontré nomás ya me puse. Sí, Entonces, sí, dale. No, espectacular. Vos sabés que te ¿Sabes agradezco. quién me dio esta idea? ¿Quién te dio esta idea? Teti me dio idea. Teti otro batarazo. Teti Qué Ortiz. suerte que trajo esta remera, Mira, porque ahorita no pues. funciona el aire acondicionado y ahora se enfrió todo. Hola, Miche, querido, excelente, que gustazo. ¿Será salió- que, mira, pues este que acá es un honor, acá el señor al lado del señor. Igualmente, El crossover. igualmente, Michelin. Pucha. Vos sabés que ese día de la final del concurso de Cachaca Pirú fue también el quilombo, ¿te acordás? Sí. La tacuara. No, Sí. no. Vos sabés que hasta ahora no se logró el récord del rating en ese entonces. Hija Fue, atendé. ¿Cuánto Rompieron tuvimos de literalmente, share? rompieron ¿Viste? literalmente. Sí, rompimos la tacuara y el rating. 80% de rating. Solamente superado por el partido Paraguay-España. Ahí, vamos. Paraguay y España, ese Que que tuvo perdimos. 100. No, y tuvo ya 90, pero se dividieron en dos canales por cuando eso. Perdón, solamente Canal 9 transmitía y ahí se dividió 90, 95 tuvo de share y nosotros 80 tuvimos la final Nadia la Cachorra contra Michelin. Qué Impresionante la calle. Sí. La gente no pudo entrar todo en el local. Sí. O sea Esa que sí, esa sí en ya el tiene estudio. ¿Eh? Esa sí ya tiene algo. ¿Por qué? Salvador. No, usa nomás, príncipe. No, le estoy comunicando. Este es el crossover que nadie pidió, pero que todos necesitábamos. Impresionante. Michelin, claro, tienen los colores del Luque. Claro, de Boca y de Boca también. De Boca sí, también, claro. sí. Y es de la B como el Luque. Pero yo vine como... No, ¿Qué? ahí está. Pues entonces ya y cumplete día, ¿verdad? Sí, ahí estamos, mi querido. Me llegaban a hacer esto el lunes, yo renunciaba. Por eso le dijimos, acá vamos a esperar el miércoles nomás, decíamos con Oscar, estamos diciendo. ¿Qué pasa, Loro? José, qué grande vino Marco Antonio Solivo, ¿no? Por primera vez. Ahí está, Bueno, tenemos dos bailarines profesionales. Contale un poco, Principito. Estos bailarines profesionales no salen de academia ni nada, sino que salen de las famosas pistas de baile. Sí, te cuento la famosa pista que hoy en día está arrasando Mar del Plata. Mar del Plata, demonio. Así se denomina. Así se denomina. La fiesta donde este ritmo solamente se baila 70, 80, 90, todo cachaca y retro. Otro estilo de música no pasa. Patio Ramoncito, pero ya Patio sé, ¿no? Ramoncito, ¿te acordás? Sigue, no, pero- sigue Patio sigue Ramoncito, Patio sí. ¿Cómo es Patio Ramoncito? Y ese así el Sí. palo y te da abuelo Leo. Creo que vos te fuiste conmigo Me una fui, vez, José. me llevaron Ya, a Patio pa, Ramoncito. no. Abuelo Sí. de pasó Y la por cachaca todo. pues, es eso, es amigo, es alegría, te olvidas de ese momento de venir de tu casa de tanto estrés, poner una cachaquita, abrir algo bien frío y Te relajas. relajas. Sí. Es el domingo perfecto para todos los paraguayos, creo Sí, yo. señor. Transmite algo, ¿verdad, Michelle? No, La el cachaca populacho, Pirú. la gente popular, todos los muchachos ahí de los barrios siempre bailando, disfrutando en A compañía. partir de las 3 de la tarde después del partidazo, viste que hoy en Sí. día todos los torneos de fútbol, todo eso, y después ya empieza el bailón. Y me voy a quejar acá de mis amigos. Yo no tengo drama. Le adoro a Quique Casanova, pero me voy a quejar con el Baila Conmigo Paraguay, que tuvieron vergüenza de decir estilo Cachaca Pirú, pusieron cumbia retro. Cumbia retro. Así le pusieron cumbia retro y era Cachaca Pirú. Nosotros bailamos Cachaca Pirú, tienen que decir Cachaca Pirú, sí. Y hay dos clases de cachaca. Está cacha clásico, los clásicos que son a partir de los 90, que ya son los gruperos mexicanos. Cachaca Pirú es la cumbia colombiana. Sí. Alfredo, Aniceto, Lisandro Mesa, entre otros. Porque hay una zona de Colombia que es cachaca. Por eso. mira. Y creo que En de Barrio México Obrero solamente se escucha cachaca y vallenato.
en Ahí esa está. zona. Y algunos se identifican, algunos se creen que son colombianos en nuestro barrio. No, en Se serio. autoperciben colombianos. Quique también. Bueno, ¿con quién estamos nuestro bailarín? ¿Tu nombre, mi cuate? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas conozco. gracias otra vez por el espacio, José Ayala. Te conozco, gran bailarín. Antes que nada, darte gracias, José Ayala, otra vez por el espacio y decirte, tener la oportunidad de decirte gracias a vos, nació los campeones de la cachaca, porque todos los que salieron los campeones en Por Fin Sábado, se formó un grupo. Hoy día trabajamos cumpleaños, 15 años. ¿Para qué le dijo? No le digas. Gracias a José Ayala, gracias a José Ayala. Gracias porque aquella le dio el espacio a todos los cachaqueros porque... No le digas más cosas porque se agranda él. Así. No, es la verdad. Gracias, hermano, gracias. José Ayala revolucionó la cachaca. La en la época. cachaca, qué Él loco. Qué grande, papá. Él fue el que tiró la cachaca de nuevo. ¡Cachaquero! Con orgullo, carajo, aguante, cachaca, loma, cabará. Vamos todavía. Y alcoholito. Alcoholito no, alcoholito es de triqui. La rompió José en esa época. Bueno, ¿y con quién estamos? Niña también, que visitó varias veces. Ella Por es Fin Sábado. Evelyn, bailarina de Los Campeones. Como te digo, Sí. nosotros estamos en un grupo formado que se llama Los Campeones y ella es bailarina y acá con el amigo Principito venimos a dar un poco de lo que es cómo se baila la cachaca. Bueno, gente, con la animación del Principito, van a ver baile pro de Cachaca Pirú, pero de pro estamos hablando. Arranca el concurso de Cachaca Pirú, anima el Principito. ¡Eso! Vamos a presentar a uno de los mejores bailarines de Cachaca Pirú, el amigo Hugo Cantero, el rey de la cachaca. ¡Eso! El tema del momento. ¡Ok! ¡Así se baila! ¡Hey! ¡Hey! Hugo Cantero con su bailarina. Llanito, esto no hay. Dale, bicho lindo. En el moco. ¡Qué hermosa la chica! ¡Demonia! Es el tema del momento. Es el tema que todos bailan y disfrutan en cada encuentro. ¡Hey! ¡Hey! ¡Cachaquita quería! ¡Cachaquita te vamos a dar! ¡Demonio disco! Popu TV. No pensé pasar por esto. Llanito en el moco. ¡Ya llegó! ¡Ya la caña! Elías traga sable, No. ¡Colegiales! ¡Dale, que Huguito! Los campeones de la cachaca. ¡Vamos! Rufo drogadito. ¡Qué bárbaro! Derecha, izquierda, derecha. Demonio tiene sed. ¡Tira ya uno! ¡Cloc, cloc, 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 cloc! Impresionante. Esplendor. El Principito. ¡Eso! Principito de la cachaca. Veracruz. Se arma la barra en la capilla San Pío. ¡Colegiales! Este sábado. Este sábado. Fabiola. Eso. La en la cueva. Cami religiosa, Este sábado en la congregación capuchina. ¡Hey! ¡Hey! ¡Dale que baile Michelico! ¡Hugo Cantero! ¡Baila! Fabi Martínez con Michelin. Hey. ¡Arriba las palmas, arriba! ¡Ey, dañame, me va, Yolacia! ¡Ey, dañame!
Imagínate hasta dónde llegó la cachaca, en Estambul. O aprovechar el campeón de la cachaca. Está el campeón. ¡Eso! Pedrillo. Entra, carajo. Dale, pues, Pedrillo. ¡Dale! ¡Échame, Pedrillo, carajo! ¡La puta Jason! Pedriño con la bailarina. ¡Epa! No pensé pasar por esto. Y ahora, ¡Llegó Jason! cachaca inclusiva. ¡Hijo, qué áspero todo! ¡Hijo de... ¡Costa! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Vamos que! ¡Dale, Pedrillo, movete! No importa. Primera La vez cuestión que es bailar. en vivo. Hombre con hombre, mujer con mujer, cachaca. Es Programa del pueblo. inclusivo. Cuando yo te llevo al baile, qué bonita. ¿Qué hace Pedrillo, por Dios? El azul es Pero está bailando otro ritmo. el azul es cielo. Dos baltayaná. Oca ua barra de. ¡Hijo de puta! ¡Entró una lomada de burro! Tranquilo, tranquilo. ¡Choque panza! ¡Dale! ¡Choque panza! ¡Toca cabello, Jason! ¡Le lleva! ¡En vivo! No dale pensé pasar por esto. Vamos saludando a todos los amigos. Sí, que nos señor. ve y disfruta de la Luque cachaca. presente, Asunción presente, Fernando de la Mora. Ahí está Elías. Todo el departamento central. Eso. ¡Ah, no! Saludo a la gente de Ciudad del Este. Bailarín de primer nivel, Elías, ¿eh? Pedriño. Llamen a la policía. Dale, Pedriño. ¡Qué grande, Pedriño! ¿Qué hace? Está bailando pop. Pedriño en slow motion. Pedriño, una mezcla de thriller con el patio de fútbol. Ahí está. Déjate de joder. Bueno, espectacular. Fuerte el aplauso. para ¡Bravo! Ya está. ¡Qué grande! Princi, gracias, papá. Gracias. No, a ustedes. Estoy contestando los mensajes. Impresionante cómo se está viendo. Ahora, cuando imagina la tema streaming por YouTube. Sí, había sido, vea la tema, Ina. Sí. Así que un saludo a toda la gente que nos ve. No les puedo saludar a todos, pero impresionante realmente. ¿Y qué te impresionó de mí después de años? Vos sabés que me quiso invitar su tereré y yo dije, José, porque me acuerdo de Por Fin Sábado. Me acuerdo A la de noche era diferente ese termo, o sea, terminaba el programa. Qué recuerdo. Por Fin Sábado. No, pero era parte del show, vivíamos, era un mundo diferente, era alegría, no había esa tensión de que el programa sea tan perfecto. Ojalá Cada uno vuelva hacía pronto, el- Principito, ojalá vuelva pronto, ¿verdad? Ojalá realmente. Yo creo y que feliz, acá- contento estar en el aniversario, como dijiste, 45 años de Canal 13. de Teta. Acá están diciendo, hoy está la descendencia de abuelo Leú. Abuelo Lejú visitó varios patios cachaqueros. ¿Qué más dice Fabiolo? Dice, y epilepsia. No. Dice, eso es baile o epilepsia. Dice, No. che, Dios Pedriño, están diciendo acá, mi tío a las 3 de la mañana en Cristóbal Colón. Epa, estira un no lo soñé, pa. Hoy está, aguante la cachaca pirú, bien jacure y como no lo soñé. Hey. Volvió Tulé con José Ayala a la tele, dicen acá. Michelin, qué grande Michelin del Saludos. Triqui, dicen. Hola José, quiero anotarme para el concurso de cachaca pirú, ya Muy están bien. tirando acá. ¿Dónde se pueden anotar? Yo creo que tenemos que habilitar Hay que viernes hacer. de Cachaca Pirú. Conseguimos premios y vienen los perros.
Yo creo que esta fue la apertura entonces. La Yo creo que apertura. esta fue la ¿Qué apertura. dice el público, verdad? ¿Qué dice el ¿Verdad? público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Boludo, Yanito, ¿cómo estaba mirando? ¿Será que Papá, yo Chito no soy Mar- de misiones, papá. Sal de misionera. Dale, dupla. Dale. Bueno, gracias, Príncipe querido. No, a ustedes de vuelta, Michelin. Un gusto, Un Principito. placer. Con Michelin Capo. tuvimos una competencia. Sí, yo le Justo desafié, también. él aceptó. o sea, Sí, que gracias, acepté, Principito, gracias, acepté. muchas Lo mío, bueno, es el No, baile, no, pero formaba parte de alegrar también a la gente que nos sigue. Yo no manejo tanto las redes sociales, pero no por concursar ni figuretear, como se dice, porque es un gran amigo, una persona que nunca habló mal de nadie, igual que yo, por eso seguimos batallando en este medio, porque cuando vos hablas de alguien, no, ni me erupe, Y se te quiere mucho, Sí, Principito. gracias a ¿Qué Dios. signo vos sos, Princi? ¿Cómo? ¿Vos de qué signo sos? Acuario. Está bien. Mira un poco. ¿Cuándo es tu cumple? Pasó hace poco el 30 de enero. Mira un poco, Sí. che. Como ¿Por qué, abuelo Fabi? Leo. Como abuelo Leo. Abuelo Leo, 20 de Acuario. febrero, acuariano. Otro también, abuelo Leo. Otro. Y Michelin, queremos agradecer a Michelin, tipazo. Y Gracias a remera usted. valiente. No, gracias a usted, gracias. Vino ¡Que nomás, haga pues. el fiu, fiu! Muchas Michelin, gracias. Sí. hacenos el honor del fiu fiu del A la Jordan. flauta no veo un... No es un... Mil disculpas, no traje mi anteojo. Mil disculpas. puede hacerlo vos, No, Príncipe. tampoco yo no veo. Mil disculpas. Ya somos viejos. Ahora te llamo, no sé. ¿Y tu llamo? Te llama. Pedriño, Sí. termina el está. año que viene el fiu, Pedrito. fiu. Este es el programa Ahí. más inclusivo de la televisión. No vaya chato. Qué cambiado está Jason. No, Ahí está. Jason alguna vez murió electrocutado. Jason. no. Sí, ahí está. Cuidado. ¿Y qué voz va a usar? Se cayó toda la cosa de su dedo. Pero... Ya va a debutar Paraguay y todavía no comenzó, carajo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? Segunda vez que vez que vale vale. el fiu. Despacio, muy despacio. Te fui metiendo en mi corazón. Y sin darme cuenta, dulce bombón, completamente perdí la razón. Wow.